Le agradecemos a Dios porque Dios bueno nos da este tiempo al Señor para poder vernos y también congregarnos a través de este medio. A todos mis hermanos que están acá, a las familias, que hoy día hay 28 participantes, sin lugar a duda hay más de 28 porque algunos están ahí con 3, con 2, con 1, y todos los que nos podemos ver en esta mañana de día domingo, le damos gracias a Dios porque ya llevamos 20 semanas, hermanos, en que no hemos podido ir al templo, pero bueno, Dios nos ha permitido y nos ha cuidado en nuestro hogar y ha suplido todas nuestras necesidades, ¿cierto? Ya esto comenzó el 15 de marzo, ya hoy día estamos a 2 de agosto y ya han pasado bastantes meses. ¿Ah? Delante veía yo que estamos ya saliéndonos de un tiempo más o menos de lluvias, pero agosto y septiembre también tienen que ver con invierno. Todavía nosotros no estamos en primavera, todavía queda invierno, más de 2, casi un mes y medio, ¿no? Pero gracias a Dios porque nos ha permitido lluvias también para nuestro país. ¿Ah? No son las necesarias, pero tampoco debemos ser mal agradecidos porque Dios bueno, hay muchos embalses que están con su capacidad ya, y eso sin lugar a duda va a ayudar a la agricultura de nuestra región y también de otros lugares de este país. Así que le damos gracias al Señor porque Dios es bueno y ha provisto también de esa lluvia, ¿no? Sigamos orando y dándole gracias a Dios por lo que Él hace. Bueno, todavía tenemos que estar ocupándonos a través de esta plataforma, aprendiendo de Dios, escuchando su palabra, y va a llegar el día o el tiempo, ¿cierto?, que Dios lo disponga para que podamos vernos, ya abrazarnos, congregarnos nuevamente. Por el momento debemos estar dando gracias al Señor así, agradecido por Dios en todo, porque es la buena voluntad del Señor para nosotros. Esto es lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y yo veía ayer en la televisión, a través del mundo entero, cómo las plataformas han cobrado una cantidad de adeptos, ¿cierto? El internet, la compra de celulares, ya el trabajo mismo, ya el trabajo va a cambiar, todo va a cambiar, los estudios van a cambiar, el trabajo ya no va a ser tanto presencial, sino va a ser más online. Bueno, y esto lo ha provisto también la ciencia y también Dios, porque Dios es sobre todo la ciencia, ¿no? Y nos da este tiempo para que nosotros podamos vernos acá a través de la plataforma y de este medio. Así que aprovechemos este tiempo, esta instancia en que Dios nos da para que podamos aprender, escudriñar la palabra y en la familia y también estar intercediendo por los hermanos de la congregación y también por todas las iglesias que componen la familia de Cristo acá en esta tierra, ¿no? Así que indistintamente del lugar donde estemos, Dios está en todos los países. El Señor ha bendecido a algunos hermanos de también llegar al Evangelio, y damos gracias al Señor. Estos días escuchaba la estadística de la epidemia y uno de los países, bueno, el país más bajo en cuanto a muerte y a contagio es Paraguay. Y uno se preguntará por qué. Bueno, el presidente de Paraguay es cristiano y también, hermano, a través de todos los ministros que están ahí, el Congreso, él lo lleva a la oración, lo lleva a buscar de Dios, y Dios ha hecho un milagro en esa nación, ¿no? En Paraguay, porque ha bajado, no ha bajado, sino que ellos no tienen un contagio tan amplio como lo tienen los demás países, como nosotros, Argentina o Brasil. ¿Ah? Paraguay es uno de los países con menos cantidad de muertos y también de contagios. Y es porque en realidad la mano del Señor está sobre esa nación. Y también vemos que Dios siempre quiere tratar con nosotros. A través de esto también el país ha sido afectado y sin lugar a dudas va a afectarnos a todos, porque en realidad esto trae consecuencias tanto en la economía, tanto en la parte de salud, ¿no? Pero bueno, Dios es bueno con nosotros y nos da este tiempo para que también seamos agradecidos, porque Dios hasta este día ha sido fiel con nosotros. Así que le damos gracias al Señor. Hoy día, hermano, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Así que yo le voy a pedir ahí que usted cierre sus ojitos con la familia en esta mañana, para que podamos estar orando y pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos hable y nos haga entender su palabra. Así que damos gracias al Señor en esta mañana. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu bondad, por tu amor.
Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque usted nos ha dado este nuevo día de vida. Gracias porque podemos vernos a través de este medio, Señor. Le agradecemos porque usted nos permite congregarnos, aunque sea a través de este medio. Usted nos da estas facilidades para que podamos vernos también, Señor. Y le pedimos en esta mañana que nos hable, nos entregue ese consejo que usted tiene para cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor. Le pedimos su sabiduría. Sabemos que usted está con nosotros, está pendiente de cada una de las situaciones a las que a lo mejor a veces nos sentimos afectados, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias porque tú eres un Dios fiel, gracias porque nos permites oír tu palabra. Te pedimos que usted abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos oír tu voz y esta tu palabra, Señor, la podamos poner por obra, porque nada sirve si la oímos y no la hacemos. Ayúdenos, Señor, para que la podamos hacer, para que la podamos practicar, para que pueda hacerse carne en nuestra vida, Señor, y la podamos aplicar a cada una de nuestras vidas. Le damos gracias, le damos la gloria y la alabanza a usted por Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hoy día vamos a tener el pasaje de la Biblia, Hebreos 12, 1 y 2. Vamos a tener hoy día el tema, la iglesia debe poner sus ojos en Jesús. Hebreos 12, capítulo 12, versos 1 y 2. Nada más que esos dos versículos del capítulo 12. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, acá, hermanos, hoy día existen muchas miradas, ¿no? Nosotros como hijos de Dios debemos colocar nuestra mirada, nuestros ojos solamente en nuestro Señor Jesucristo. Antes de ir con las diapositivas y qué es lo que significa poner los ojos en Jesús, yo quisiera hablarle un poquito de esta carta que no se sabe quién la escribió, la carta de Hebreos. Algunos dicen que fue Bernabé, algunos dicen que fue Apolos, otros dicen que a lo mejor fue Pablo. La carta sí, esta carta de Hebreos data del año 70, más o menos antes de Cristo. Y el contenido de esta carta o epístola a los hebreos indica que fue escrita antes del 70, antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido. Ahora, la mayoría de los primeros cristianos eran de origen judío y ellos esperaban prontamente el retorno de Jesús. Ahora, cuando no se dio esto, nosotros llevamos 2020 años que el Señor prometió venir. Todavía Él no ha venido, pero nosotros confiamos y creemos a su palabra de que en cualquier momento el Señor va a venir. Nosotros no lo sabemos, ni lo saben los ángeles que están en los cielos. Solamente el Padre sabe cuándo va a enviar a su Hijo a buscar a su iglesia. Pero sí, cada uno de nosotros debe estar velando y orando para que cuando el retorno de Jesús se haga realidad, todos podamos estar preparados para aquel momento, ¿no? Ahora, en el momento que es escrita la carta, las personas que componían en ese tiempo la iglesia comenzaron a ser perseguidas. Algunos habían tomado la decisión de volver atrás, es decir, de regresar al judaísmo. Los creyentes comenzaron en ese tiempo a vacilar y el escritor de la carta, para alentarlos a estos hermanos, le escribe la carta, ¿no? Y una de las características que enfatiza la carta es que
le da a entender que la mirada, los ojos deben estar puestos en Jesús, sea cual sea las situaciones a las cuales ellos se vean enfrentados. El autor, al escribir la carta, pone a Jesús como superior a todo lo que a lo mejor nosotros entendíamos o entendían los hombres de aquella época. Habla de que Cristo es superior a los ángeles, es superior a los profetas que antecedieron a Cristo, es superior a Moisés, es superior a Josué, es superior a Aarón, incluso es superior al ritual del judaísmo, ¿no? Habla de que en Cristo está todo. Y si nosotros tenemos a Cristo y colocamos nuestra mirada en Jesucristo, lo vamos a tener todo. La mayoría, o mejor dicho, el judaísmo tenía ciertos beneficios terrenales, pero la palabra de Dios aquí en el libro de Hebreos habla de que el tabernáculo o el templo temporal, los sacerdotes humanos, los sacrificios, cuando se pactaba el sacrificio para ofrendar ante Dios por los pecados, no se comparaba a Cristo. Cristo, ahí en esta misma carta, habla de que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ahí en el capítulo 1, verso 3 del libro de Hebreos. Y también habla de que Cristo, hermanos, era superior a los sacerdotes. Era considerado en esta carta Cristo como un sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino el de Melquisedec, como habla ahí, hermanos, en Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. Habla de que el sacerdocio de Jesús es superior. Y también habla de que Melquisedec, que no era del linaje de Aarón, sino que era un sacerdote anterior a Aarón, hermanos, no tuvo precedentes, fue mayor que todo, pero por sobre Melquisedec era Jesucristo. Entonces, cuando comenzamos a leer esta carta, yo le invito cuando tenga tiempo ahí en su casa que pueda leer la carta de los Hebreos, porque es una carta muy maravillosa. ¿Eh? El capítulo 11, nosotros leíamos solamente 2 versículos del capítulo 12. El capítulo 11 habla de grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento, que ellos recogieron las bendiciones y las grandes victorias que tuvieron ellos. Ahí nosotros vemos a Abraham, a Isaac, a Gedeón, a Débora, ¿no? Y que Dios los entrega ahí, los muestra en el capítulo 11, pero por sobre todos, esos héroes de la fe, la palabra de Dios habla, allí cuando leíamos en el capítulo 12, verso 1, que nuestra mirada, nuestros ojos, tienen que estar puestos en Jesús, sobre todo en este tiempo que vivimos, porque Él es autor y consumador de nuestra fe. Entonces, la iglesia, usted y yo como cuerpo de Cristo, no debe quitar la mirada en Jesús. Ahora, ¿qué significa? Hoy día el Señor nos va a hablar, ¿qué significa poner los ojos en Jesús? ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Bueno, ahí como punto o letra A dice tener la mirada fija en Jesucristo. Tener la mirada fija en Jesucristo. Y esto conlleva, hermanos, a no tener distracciones en nuestra vida, ser obedientes a lo que Dios nos habla, no dejar de estar en comunicación con nuestro Dios, pese a las dificultades y situaciones que a lo mejor podamos estar viviendo,
que no nos alejemos o no alejemos nuestra mirada de Jesucristo. Ahí como letra B dice, no tener la mente dividida. Cuando hablamos de la mente dividida, hablamos de que las dudas, las circunstancias, en ocasiones pueden hacernos llevar a la incredulidad. Y como no vemos a veces la respuesta inmediata de Dios, tendemos a dudar. Pero nuestra mente no debe estar dividida. Mire, cuando el profeta Elías se encontró en una situación terrible del pueblo de Israel, cuando había una división de adoración, se puede decir, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se había alejado de Dios y fue tras Baal. La escritura habla de que Elías arregló el altar, hizo un holocausto allí, hermanos, y ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, el profeta Elías le dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Ahí ve que ellos tenían una mente dividida, adoraban a Baal y adoraban a Dios. Si Jehová es Dios, le dice Elías, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice, no respondió palabra. Después nosotros vemos, a través de la palabra de Dios, que Elías hizo un altar, colocó, hermanos, agua allí, y bajó fuego. Y el pueblo gritó, vive Jehová, Dios Rey de Israel, ¿no? Ajá. Ahí el pueblo realmente conoció o se dio cuenta quién era Dios, el poder sobrenatural que tenía Dios. Bueno, a pocos años después, el pueblo comenzó nuevamente a tener un corazón dividido porque el pueblo de Israel se fue tras dioses paganos. Pero nosotros hoy, la iglesia del Señor, no debe, hermanos, quitar la mirada en Jesús, sobre todo en los tiempos que vivimos, terribles tiempos, ¿no? Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Usted y yo como familia, yo le invito en esta mañana, el Espíritu Santo está hablando en nuestra vida para que ahí en su casita le pueda decir al Señor, Señor, ayúdame para que mi mirada esté apuntando siempre hacia ti, no hacia otros lugares. Y que mi mirada debe estar puesta fijamente en Cristo el Señor. Y no tener una mente dividida y más aún desenfocarme, ¿no? Que nosotros, usted y yo, tenemos un llamado de Dios. La palabra de Dios habla de que antes que se fundara este mundo, Dios nos vio y cuando dio en su tiempo, nos rescató, dice, de la vana manera de vivir, ¿no? Ahí en el capítulo de Efesios, capítulo 2, habla de que teníamos una mente que no daba fruto, que estaba vana, pero Dios, hermanos, nos sacó de la esclavitud, nos sacó de la obra de las tinieblas y nos llevó al reino de Cristo. Entonces, nuestro llamado, usted y yo tenemos un llamado de parte de Dios, no podemos negarlo. Dios nos ha llamado y cada uno de nosotros, Dios le ha puesto talentos, dones, que tienen que ser ocupados para el reino del Señor. No podemos esconder nuestros dones ni talentos. No podemos dejarlos debajo de la alfombra, sino que debemos ocuparlos en el reino de Dios. Así que en esta mañana pídale al Espíritu Santo que esos dones y talentos puedan ser ocupados para el servicio del Señor y para poder ganar almas y rescatarlas del infierno. Usted y yo somos llamados a ir, dice la palabra, y predicar el Evangelio a toda criatura y que estas personas puedan ser enseñadas, ¿no? A ser discípulos de ellas y que puedan conocer al Señor, la autoridad y el poder que está en Cristo Jesús. Por eso, nuestra mirada debe estar fija en Cristo. No tener una mente dividida y ni desenfocarnos de nuestro llamado. Ahora, en la Escritura, hermano, hay muchos ejemplos de personas
que colocaron la mirada en otro tipo de cosas, ¿no? Y que producto de esa mirada, ellos fueron o sufrieron situaciones complicadas, tanto para ellos en forma personal, como también para sus familias. Por eso la palabra de Dios dice que lámpara del cuerpo es el ojo. Y si nuestro ojo está en luz, todo nuestro cuerpo va a estar en luz. Pero si nuestro ojo está en tinieblas, todo nuestro cuerpo va a estar en tinieblas. Entonces, es importante que nuestra mirada, hermanos, iglesia de hoy, pueda estar puesta en Jesús, como lo dice ahí en el libro de Hebreos. Hermanos, de alrededor nuestro hay una gran nube de testigos. Y para poder correr esta carrera que usted tiene, hermanos, y que yo tengo, y que va hacia la vida eterna, debemos despojarnos de todo peso y de pecado, para que podamos correr con paciencia, dice la Escritura, la carrera que tenemos por delante. Usted y yo vamos en una carrera. Lo importante es que podamos llegar, no quedarnos en el camino, hermanos. Hay mucha gente que se queda en el camino porque le quita la mirada a Jesucristo. Entonces, cuando usted coloca su mirada fijamente en Jesucristo, no tiene una mente dividida y no se desenfoca de ese llamado al cual Dios le ha provisto, porque yo sé que usted es llamada o es llamado de parte de Dios. Ninguno de nosotros, hermano, podemos decir yo busqué a Dios o yo llegué a Dios. No, Dios fue el que nos escogió. La palabra habla de que desde el vientre de la madre Dios nos tenía visto ya. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, le debemos dar gracias en esta mañana porque Dios nos ha llamado. Y si Dios nos ha llamado, tenemos que servirle, sobre todo en este tiempo tan difícil, tan complicado, hermano, con situaciones que anormales del sistema de vida para muchos, pero a pesar de eso, nuestra mirada, hermano, debe estar puesta en Jesús. ¿Qué significa entonces poner la mirada en Jesús? Tener la mirada fija en Él, no tener una mente dividida y no desenfocarse de Él. Ejemplo de la Escritura, hay muchos, hermanos, como hombres y mujeres colocaron su mirada en otras cosas. Mire, en el Antiguo Testamento hay una mujer que el Señor la toma en los evangelios y le dice, acordaos de la mujer de Lot. Usted se acuerda de esa escritura, ¿no? El pasaje bíblico cuando Dios envió ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra, y allí había una familia, Lot, dice, sus hijas y su esposa, pero Dios le dio órdenes a Lot que cuando comenzara la destrucción de estas ciudades, ninguno mirara hacia atrás, ninguno mirara hacia atrás. Entonces, Lot y su familia fueron advertidos de esto. Ellos salieron del juicio, porque ya venía el juicio sobre estas dos ciudades, pero la mujer de Lot dice que ella se dio vuelta y miró hacia atrás. Inmediatamente esto trajo un juicio sobre ella. Hermano, ella se convirtió en una estatua de sal. Y todavía, a través de la arqueología, vemos, ¿no? Cuando todas esas regiones que están hoy en Medio Oriente, llenas de azufre, ¿no? Hay vestigios allí a través de la arqueología, hermano, cómo se puede apreciar hasta el día de hoy la mujer de Lot, ¿no? La estatua donde ella quedó allí porque su mirada, hermano, en esta mañana, su mirada se volvió hacia donde ella estaba viviendo, también a todo lo que ella tenía en su hogar. Quizás a lo mejor ella al darse vuelta vio cómo se destruía su herencia, se destruía su tierra, su casa, qué sé yo, sus bienes. Pero la mirada de la mujer de Lot estaba puesta allí, ¿no? Estaba en los bienes terrenales. Entonces, también para nosotros hoy, eso también debe inquietarnos porque nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Los bienes terrenales a nosotros no nos van a ayudar para la próxima vida, ¿no? El reino de Dios no consiste en, hermanos, dice la Escritura, en bebida ni el cuerpo, nuestro cuerpo que tenemos ahora va a poder heredar la vida eterna, no, porque vamos a tener que ser transformados para llegar a ese lugar. Y en este proceso que estamos viviendo, hermanos, nuestra mirada, nuestro enfoque debe estar siempre puesta
en Jesús. También el esposo de esta mujer, Lot, cuando hubo un altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, también Abraham le dio a elegir a Lot y él colocó su mirada en el valle, ¿no? En las cosas, en lo fértil, y eso también le trajo consecuencias porque Lot fue colocando sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra, y allí él fue portero después de esa ciudad, hermano, y es porque en realidad los ojos de Lot estaban en las cosas fáciles, en las cosas que no tenían mucho compromiso, como se le estaba mostrando todo fácil, eligió eso. Y eso le trajo consecuencias también. No colocó la mirada en Dios como la mirada de Abraham, ¿no? Que él tenía una mirada puesta en Dios y él sabía, Abraham, que Dios iba a proveer para él agua, iba a proveer para él pastos nuevos, iba a poder llevar su ganado allí, porque su confianza no estaba en las cosas terrenales, sino que estaba en las cosas celestiales. Hay otro hombre también en el Antiguo Testamento que ya aparece en el libro de Josué. Cuando fueron a conquistar la tierra de Ai, vemos que un hombre dentro del grupo de los israelitas que iba a la conquista allí, llamado Acán, él, hermanos, cuando fue a la ciudad a conquistarla y a tomarla, él vio un lingote de oro y 300 siclos de plata y un manto babilónico, y él lo miró y lo deseó y se lo llevó para su tienda. La Escritura habla de que ese día murieron hombres del pueblo de Israel. Josué le preguntó a Dios por qué estaba ocurriendo eso, y Dios le dijo que dentro del pueblo de la nación había un anatema, había una persona que estaba haciendo algo que no correspondía, había hecho algo que no correspondía. Lo buscaron, bueno, Dios le dio el discernimiento y llegaron a donde estaba Acán. Él murió, su esposa, sus hijos, su familia, todos murieron porque Acán cometió el error de colocar la mirada en este tipo de cosas. Producto de esto también trajo consecuencias a la nación de Israel. También en el Nuevo Testamento vemos a un hombre, un apóstol, ya, hermano, que está en la barca y Jesús caminando sobre el mar le dice al apóstol Pedro que venga, ¿no? Y él camina sobre las aguas. Pero cuando el apóstol Pedro vio que se acrecentaba la tormenta, hermano, y que el viento era contrario, comenzó a hundirse. La palabra de Dios habla de que la mirada de Pedro fue puesta ahí en el miedo, ¿no? En el temor. Y por lo mismo se comenzó a hundir. Bueno, ahí también nuestra mirada, al sacarla de Jesús, claro, comenzamos a hundirnos, comenzamos a tener temor y caer nosotros en la incredulidad. Por eso que es importante en esta mañana, mi hermano, mi hermana, iglesia que está hoy reunida, que podamos colocar nuestra mirada. ¿Qué sucede cuando quitamos la mirada de Jesús? ¿Qué sucede? Bueno, acá en las diapositivas van a aparecer algunas situaciones que pueden ocurrir cuando quitamos la mirada de Jesús. Lo primero que puede ocurrir es que se puede desviar nuestro caminar, ¿no? Usted sabe que cada uno de nosotros caminamos hacia una vida eterna. La palabra de Dios habla que, hermanos, que hay un camino ancho y hay un camino angosto. Por el camino ancho pueden transitar una cantidad de personas, pero por el camino angosto, hermano, es difícil el camino angosto. Pero cuando nuestra mirada la quitamos de Jesús, podemos desviarnos, hermanos, de nuestro caminar. Hay camino, dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Por eso yo le animo a usted esta mañana para que como familia, como iglesia, hermano, como hermana, como hermano, no le quite la mirada a Jesús. No le quite la mirada a Jesús. Cuando le quitamos la mirada a Jesús, se desvía nuestro caminar. Comienza en nuestras vidas, hermanos, una desviación del rumbo al cual Dios nos ha llamado a transitar. Por eso que es muy importante en esta mañana que nuestra atención, nuestra mirada sea puesta en Jesucristo.
cualquiera que sea el camino que tomemos, hermano, siempre va a ser equivocado y erróneo cuando le quitamos la mirada a Jesús. Dios quiere que nadie se pierda, dice la Escritura, ¿no? Y cuando habla de esto, también habla de que lo cojo se vuelva al camino. En la Biblia, en la palabra de Dios, podemos ver a Bartimeo que él era ciego, ¿no? Ciego. Pero él estaba, hermanos, clamando y gritando a que el Hijo de David, Jesús, tuviera misericordia de él y lo sanara. Y fue así. Jesús se acercó a Bartimeo, sanó, hermanos, le dio una nueva perspectiva de vida, le dio visión. La palabra de Dios dice que él estaba junto al camino, pero después, hermano, cuando reconoció a Jesús, le siguió en el camino, dice la Escritura, en el camino. Entonces fue un seguidor, una persona que después de esa sanidad, después de ese hecho milagroso de recobrar la vista, hermanos, Bartimeo comenzó a caminar con Cristo. Cada uno de nosotros, en algún tiempo de nuestra vida, el Señor vino y quitó esta venda que teníamos, ¿no? De nuestros ojos. Podemos ver ahora la gloria, el poder, la majestad de Cristo. Hermanos, podemos ver su amor, su misericordia y su bondad cada día. Podemos ver, hermanos, cómo Él es tan maravilloso, cómo Él puede restaurar y renovar nuestra vida, cómo Él pudo librarnos, hermanos, del infierno, sacarnos, hermanos, de la esclavitud de Satanás y llevarnos, hermanos, a que hoy día podamos gozar de una vida eterna. Entonces, muy importante de que nosotros como hijos, como iglesia del Señor, no le quitemos la mirada a Jesús. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que se desvía nuestro caminar. También, hermanos, ¿qué sucede cuando le quitamos la mirada a Jesús? Se endurece nuestro corazón. Y, hermanos, eso también va provocando incredulidad, cierta incertidumbre en nuestra vida, porque, hermano, la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra del Señor. Hermano, el corazón es muy importante, y sobre todo cuando en la bienaventuranza el Señor dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué importante es que nuestro corazón, que ha sido cambiado, ahí en el libro de Ezequiel habla que teniendo un corazón de piedra, Dios cambió y colocó un corazón de carne, hizo una transformación de nuestro corazón para que pudiéramos ver el poder y también para que pudiera habitar, hermano, Cristo el Señor. Entonces, para que Cristo pueda habitar en un corazón, tiene que estar limpio y no endurecido, ¿no? Tiene que haber un corazón asequible, dispuesto, tiene que haber un corazón, hermanos, que pueda ser lleno del poder del Señor. Y es muy importante que en esta mañana, ¿no? Que si nosotros le quitamos la mirada a Jesús, se puede desviar nuestro caminar, se puede endurecer nuestro corazón. Y también, hermanos, también ahí aparece que cuando le quitamos la mirada a Jesús, el centro de nuestra atención ya no es Jesús, sino que son nuestros asuntos personales. En el libro o la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 21, la palabra dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Cuando le quitamos la mirada a Jesús, ya el centro no va a ser Él, sino que vamos a ser nosotros, nuestro ego, nuestro yo. La atención ya no va a estar en Cristo, sino que va a estar en los asuntos personales, ¿ah? En las cosas que a lo mejor nos convienen a nosotros, pero usted sabe que la palabra de Dios dice que separado del Señor nada podemos hacer. Qué importante que en todos nuestros asuntos esté el Señor, hermano, y que nada le ocultemos al Señor, porque lo conoce todo. Y cuánto más en este tiempo, hermano, que hay muchas personas que han desviado su caminar, se han alejado del Señor, han caído en la apostasía, se han ido tras cosas que no convienen, y es porque han desviado su caminar. Gracias le damos al Señor porque todavía nosotros podemos estar en esta carrera. Le pedimos al Señor su ayuda porque no podemos hacerlo solos. Dios
es el que nos va a ayudar, sabemos que Él está con nosotros y Dios nos ayude para que no se desvíe nuestro caminar, no se endurezca nuestro corazón y que siempre sea el centro, no que nuestra atención, hermano, sea nuestros asuntos personales. Con esto no le quiero decir a usted de que deje de trabajar, ni que no pague la luz, ni que no pague el agua, no se trata de eso, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, hermano, nuestra atención debe estar en el autor y consumador de la fe, como dice la palabra del Señor, porque, hermano, Él por el gozo, dice, que delante de Él, ¿no? Que sufrió en la cruz y se fue menospreciado, ¿no? El oprobio fue menospreciando el oprobio, dice, y se sentó a la diestra del trono del Señor. Y Él, hermano, a Él le debemos rendir toda la gloria en este día, ¿no? Porque el Señor, por sobre todas las cosas, Él es, ¿no? Es siempre, va a ser, mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que animarles, hermanos, ¿por qué nuestra mirada hoy, la iglesia, tiene que tener sus ojos en Jesús? Y como punto número 3, ¿por qué debemos poner los ojos en Jesús? A lo mejor usted puede pensar en esta mañana, ¿por qué la iglesia, por qué usted y yo debe colocar los ojos en Jesús? Mire, aquí en la diapositiva habla, hermanos, de que porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es Dios. Jesús es Dios todopoderoso. Él puede ostentar este título porque se lo ganó. ¿Ah? Él al morir en la cruz, hermanos, se entregó por cada uno de nosotros. Siendo Dios, hermanos, se hizo carne, se hizo hombre para, hermano, para despojarse, dice, de todo lo de él, ¿no? Vino a la tierra, fue como uno de nosotros, padeció, murió en la cruz, se llevó sobre sus hombros los pecados de la humanidad, hermanos. Y él, la palabra del Señor habla de que Dios le colocó un nombre que sobre todo nombre, y sobre el nombre de Jesús dice que se tendrá que doblar toda rodilla, ¿no? Entonces, ¿por qué la iglesia debe poner los ojos en Jesús? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Hermanos, el Señor Jesucristo tiene todo el poder, escúchelo en esta mañana, tiene todo el poder para satisfacer todo lo que la fe de sus hijos demande, ¿no? Ahora, en Cristo, en el Señor, hay poder sobrenatural, es un poder divino, es un poder infinito, inmenso. Hermanos, la palabra de Dios dice, toda potestad, hablando de Jesús, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, en Mateo 28, 18 dice. Hermanos, en el libro de Apocalipsis 1.8 habla de que Jesús es el alfa, de que Jesús es la omega, de que Jesús es el principio y de que Jesús es el fin. Y él hablándole, revelándole a Juan en la isla de Pasmo, le dice, el Señor es el que es y que era y el que ha de venir, le dice, el Todopoderoso. Por eso que Dios, el Señor Jesucristo, hermano, quiere que usted y yo le miremos a Él. No se trata, hermano, acá de cualquier persona, sino de Dios mismo. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Creador, es el sustentador y juez de cuanto existe. Por esto que nuestra mirada no debe, hermano, ser puesta en otras cosas. Debe ser puesta en Jesús. Dios nos ayude, ¿no? Hermanos, Dios nos ayude. Ahora, también, hermanos, debemos entender que Jesús murió por nosotros. Mire qué importante, ¿no? Dice la palabra de Dios, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreciando lo oprobio, ¿no? ¿Qué hizo Cristo por usted? ¿Qué hizo Cristo por mí? Él murió. Él murió por mí y murió por usted en la cruz del Calvario. ¿Y por qué? ¿Por qué cree usted que Cristo murió?
porque nos amó, ¿ah? Y nos amó mucho, demasiado, hermanos. Nos hemos dado cuenta, hermanos, que el amor de Dios es algo maravilloso. Hermano, el amor, Jesús, el amor de Dios estuvo dispuesto a sacrificar y enviar a su Hijo en rescate por nosotros, para que por Él nosotros podamos tener vida hoy. Hermano, es maravilloso, hermano, que el amor de Dios a través de Cristo, hermanos, es sin condiciones, sin esperar algo. No, Dios no espera algo, ¿no? Porque Él nos amó, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, hermanos, para que el que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. La palabra de Dios ahí en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 3, dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nunca usted y yo debemos olvidar, hermanos, lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros, ¿no? Cómo Él murió por nuestros pecados. Gloria al Señor. La palabra de Dios ahí en 1 de Juan, capítulo 4, 16, dice, hermano, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Dios nos ayude. Hermano, Dios nos ayude en esta mañana para que cada uno de nosotros podamos ver, hermanos, cómo el Señor nos ayuda. Qué maravilloso es el Señor. Ahí usted podía ver cómo Dios se fortalece, nos fortalece en los momentos de debilidad. ¿Ah? En nuestros momentos de debilidad Dios nos fortalece. Ahí en el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 19, dice la palabra del Señor: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. La única fortaleza que tenemos está en Cristo Jesús. Por eso que usted y yo no debemos colocar la mirada en otras cosas en el día de hoy. Y si usted esta mañana a lo mejor ha colocado la mirada en el miedo, en el temor, en la incertidumbre, en la incredulidad, hermano, yo le invito a que a usted pueda cambiar su visión, su mirada, ¿no? No estamos en los mejores tiempos, ni tampoco van a ser los mejores. Sabemos que a medida que va pasando todo aquello, o todo lo que está ocurriendo, los tiempos se van a tornar más cuesta arriba y más difíciles. Por eso yo le quiero animar en esta mañana, porque nosotros tenemos una garantía que no la tiene todo el mundo. Amén. De parte nuestra, hermanos, está Dios. Y eso es maravilloso, porque, mire, si usted se pone a pensar y le pide al Espíritu Santo en esta mañana que le diga, qué maravilloso es tener a Dios de nuestra parte, ¿no? ¿Ah? El creador del universo, el que hizo todas las cosas y que bajo esas cosas está, hermano, Él en su soberanía, cuidando a su iglesia y a cada uno de nosotros. Mire, en la mañana acá yo tengo yo no tengo, pero el vecino tiene un ciruelo, y el ciruelo más para el vecino está para el lado mío, y ahí hay unos nidos que se formaron en forma natural, las enredaderas hicieron unos nidos, y ahí hay una parejita de zorzales, hermanos, que ellos bajan a comer. Ellos son muy divertidos porque caminan en el pastito, se mueven para allá, mueven la cabecita y pican y sacan la lombriz. Ajá. Y yo los veo de las mañanas cuando bajan. Algunos son más intrépidos porque llegan acá al plato de Aslan y quieren sacar unos pedacitos de su comida. ¿Ah? Pero yo los miro y doy gracias al Señor porque a través de esos pajaritos, hermano, a través de esos pequeños zorzales y esos gorriones, hermano, la Escritura, la palabra del Señor se hace una realidad, ¿no? Dice que los pajaritos nos guardan y recogen en graneros y nuestro Padre Celestial los sustenta. ¿No valemos más que ellos, dice el Señor? Claro que sí. Amén. Nosotros valemos más que ellos. Así que yo le invito en esta mañana a que nuestra mirada, como decía el Señor, no esté puesta en las cosas de esta tierra. La palabra de Dios habla de que nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba.
no en las de la tierra, como dice Colosenses capítulo 3, verso 2. ¿Ah? Nuestra mirada, nuestros ojos. No seamos como Lot, no seamos como la mujer de Lot, no seamos como Acán, hermano. Hay un verso maravilloso de un hombre, hermanos, que se llamaba Moisés. Él es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento. Pero en la palabra de Dios habla de que Moisés dice, por la fe, Moisés se sostuvo en Egipto. ¿Ah? Él se sostuvo en Egipto, no temiendo la ira del rey, dice la palabra de Dios, porque se sostuvo. La palabra de Dios dice, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ah? Imagínense, hermano, una cantidad de años que apareciera Cristo, ya Moisés se le había revelado que el único sostenimiento que podía tener él es colocando su mirada en el Dios invisible. Amén. Y eso lo llevó a estar aquí en los hombres de fe. ¿Ah? Entonces, qué importante que en esta mañana la iglesia del Señor coloque la mirada en Jesús. Ajá. Fija en Cristo, no tener una mente dividida, hermanos, no es enfocarse de nuestro llamado. Yo le doy gracias a Dios porque usted, cada uno de ustedes, a lo mejor no es un evangelista, a lo mejor no es un pastor, a lo mejor no es un misionero, a lo mejor no es un apóstol, hermanos, ni un maestro, pero todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Ah? Todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Tiene que pedirle al Espíritu Santo en esta mañana, dígale al Señor, Señor, ¿cuál será mi llamado? ¿Será que mi llamado es estar toda una vida mirando el computador? ¿O tendré un llamado superior a esto? ¿Acaso Dios tiene para mí un llamado? Claro que sí. Todos nosotros tenemos un llamado. Pídale al Señor esta mañana, porque, hermano, a veces nosotros decimos, ¿para qué sirvo? ¿Para qué Dios me llamó? Mire, hay una cantidad de gente que afuera se está perdiendo. ¿Ah? Y nosotros somos la iglesia. Amén. Somos esa iglesia que Dios colocó acá en la tierra para alumbrar y para entregar sal a un mundo totalmente desazonado. Y a un mundo que no tiene luz. Usted y yo somos aquellos. Para ir y hacer discípulos a las naciones, hermano, entregándole esta buena noticia, enseñándole que guarden todas estas cosas, hermano, hasta la venida del Señor. Si usted tiene un amigo, si usted tiene un familiar, si usted tiene un vecino, ¿ah? Hoy es el tiempo, hermano, en que nosotros podemos hablarle de Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que Dios nos ayuda a no desviar nuestro caminar, a que no se endurezca nuestro corazón, producto de todo lo que vivimos o a veces vemos, hermanos, que no se vuelva insensible nuestro corazón, que nuestra atención, hermanos, más que nuestros asuntos personales, esté puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es el consumador y autor de la fe, es Dios mismo. ¿Por qué? Porque Jesús murió por mí, murió por usted, murió por todos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús nos da fortaleza en nuestras debilidades. ¿Y por qué? Porque Dios nos provee de todo lo que necesitamos, hermanos. La palabra del Señor dice que mi Dios, el Señor Jesucristo, suplirá todo lo que os falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que, qué maravilloso, qué bueno, qué grande es nuestro Dios. Amén. Que esta su palabra pueda llegar ahí a su corazón y pueda caer en esta mañana en una tierra fértil, hermano, donde pueda dar mucho, mucho fruto para su reino. Así que le vamos a dar gracias al Señor. Cierra sus ojitos. Padre eterno, gracias, Señor, le damos en esta mañana. Gracias por hablarnos. Gracias por decirnos, Señor, que nuestra mirada, nuestros ojos, como iglesia, debe estar puesta solamente en Jesús. Señor, tu palabra hace muchos años habló de estos tiempos que venían para tu iglesia. Momentos difíciles, terribles, momentos de encierro, Señor, momentos en que tu iglesia iba a ser apartada de los templos,
Señor, donde los hijos tuyos iban a ser pasados por el crisol, donde tus hijos, Señor, iban a ver y vivir situaciones terribles, Señor, donde tu iglesia, Señor, en esta tierra iba a sufrir persecución, iba a sufrir menoscabo, oprobio, Señor. Pero Padre, cuando vemos tu palabra, cuando nos oímos tu palabra, nos damos cuenta de que tú nos dijiste, Señor, que en el mundo nosotros íbamos a tener aflicción, pero debíamos confiar porque tú habías vencido al mundo. Nosotros no somos de este mundo, dice tu palabra. Aunque estamos en este mundo, Señor, la palabra tuya dice que el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Ayúdanos, Padre, en esta mañana, como iglesia, como congregación, para que nuestra mirada sea puesta solamente en el autor y consumador de la fe. Gracias le damos, Padre, porque sabemos que en Cristo Jesús estamos seguros. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Gracias porque tú eres nuestro escudo. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Gracias, Señor, porque tú no te duermes. Gracias, Señor, porque tú estás pendiente de cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para que nuestro caminar, nuestro transitar, Señor, hacia la vida eterna, sea siempre colocando nuestros ojos en ti. Ayúdanos, Padre, para que no haya ninguna desviación en nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón no se desvíe, no se divida, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nuestro enfoque, nuestro llamado, esté puesta nuestra mirada siempre en usted. Le damos gracias en esta mañana. Yo le pido una bendición para cada una de estas familias que están acá, Señor. Los componentes de tu iglesia, a estos niños, a estos jóvenes, Señor, a mis hermanos, a los padres, ayúdales, fortaléceles, Señor, cuando venga la incredulidad, la incertidumbre, Señor, que nuestra mirada esté puesta en Jesús. Tu palabra dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Señor, gracias porque tú tienes autoridad. Señor, gracias porque vemos que los vientos se detienen, Señor, y las olas del mar callan, Padre, cuando tú hablas. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que si en esta hora, Señor, hay alguna familia que esté pasando por una situación difícil, Señor, oramos, Padre, para que tú traigas la paz y la tranquilidad. Señor, colocamos nuestra oración sobre la familia de nuestra hermana Pilar, Señor, su hija Renata, su hijo Simón. Padre, trae tranquilidad, trae paz en medio de esta tormenta. Señor, en medio de este tiempo difícil, te pedimos por ellos, Señor, usted les guarde, les cuide allí donde los tiene. Sabemos que usted usará a aquellas personas que están, Dios mío, destinadas para cuidarlas, Señor. Bendiga sus vidas, que cada momento de su vida, Señor, sea usted trayendo la paz y también sobre aquellos insumos médicos que se le están dando a nuestros hermanos, usted, Padre, vaya haciendo su obra en su cuerpo, Señor. Le damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendecimos, Señor, su nombre. Le damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.